Somos una red de apoyo creada para ti que eres mamá, con la finalidad de compartir experiencias reales que nos acerquen al autoconocimiento y crecimiento personal. Aprenderemos juntas mediante charlas entre amigas y profesionales, mostrando nuestro lado más humano. Caminemos juntas y abracemos nuestra maternidad. Hola mamichis, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Estamos aquí para acompañarnos en un nuevo episodio y bueno, les damos la bienvenida a nuestras mamichis. Hola mamichis. Bueno, este es un episodio muy especial porque estaremos hablando sobre el tema de la paternidad, de cómo vivimos nosotros en nuestra infancia esas experiencias con papá, pero también de cómo ahora nuestros hijos están viviéndolas pues con los esposos que elegimos. Esperemos que se queden con nosotras en todo nuestro episodio y recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, de seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram, TikTok y escucharnos también por Spotify. Y bueno, vamos a empezar ahora sí. Vamos a compartirles un poquito de nosotros. A lo mejor de mis historias ya conocen un poquito más, pero bueno, habrá también suscriptores nuevos que no hayan escuchado todavía parte de mi historia y les queremos compartir sobre todo el cambio generacional que hay en relación a la paternidad que vivimos nosotros cuando éramos niñas, ¿no? Y lo que ahora obviamente buscamos y que creemos que es mejor para nuestros hijos, ¿no? El qué características estamos viendo o vimos también, ¿no? En un momento dado cuando nos casamos, cuando decidimos dar el sí en nuestro esposo para que ahora pues pudiéramos como tomar la decisión de hacer familia y hacernos responsables, ¿no? De la crianza, de la educación de nuestros hijos. Así es. Y no sé quién quiera comenzar de ustedes contando sobre todo pues de dónde vienen, cómo fue su infancia en relación a su papá. ¿Yo? A ver, es que mi papá es lo máximo. O sea, mi papá, sí, estábamos en una etapa en la que el hombre era el que más iba a trabajar. Eso se daba en mi familia totalmente. Mi papá salía a trabajar, mi mamá se quedaba en la casa con nosotros, ¿no? Pero eso fue como mis primeros 6 años. De ahí mi mamá empieza con lo de mundo mágico, empieza a ocuparse bastante los fines de semana y entonces mi papá no trabajaba los fines de semana. Se quedaba con nosotros y tengo miles de recuerdos padrísimos. Mi papá nos llevaba a pescar, nos llevaba al cine, a donde fuera, ¿no? A donde nosotros quisiéramos. Entonces él sí, como el fin de semana, sí se comprometía muchísimo con nosotros. Y mi mamá pues no estaba en ese momento, ¿no? ¿Qué otra cosa? Otra cosa que me encanta de mi papá es que hace todo, de todo en la casa, o sea, en la casa, en el coche, es mecánico, o sea, es doctor pues, pero le hace la mecánica, arreglaba el carro y me decía, ven, te voy a enseñar a cambiar una llanta. Yo de niñita pues ya iba, ya aprendía, ¿no? ¿Qué más? Me enseñaba a prender el boiler, me enseñaba todo lo que él hiciera. Ven, te voy a enseñar, hazlo tú, y así, y eso me gustaba muchísimo, y es una cosa que yo busco en el papá de mis hijas y que me cuesta mucho encontrar. Ahí checklist. Lo sabe, porque aparte, o sea, por ejemplo, él hace algo y no las involucra, a las niñas no las involucra, pues no les enseña. Le digo, enséñales, estás haciendo algo que ellas pueden hacer, enséñales, ¿no? Y no, le da flojera. En cambio, me encanta que mi papá tenía la paciencia, por ejemplo, él me enseñó a manejar. Es muy paciente, es muy tranquilo, es lo máximo. Ay, bueno, pues qué padre, porque también habrá papás que aunque quieran no tienen exactamente esa paciencia y ese tacto para saber cómo enseñarles. Ajá, no, mi papá es súper paciente, jamás perdía la paciencia. Y luego, o sea, era como muy también, entendía bastante a los niños, ¿no? Nosotros hacíamos travesuras, nos subíamos al techo de la casa y pasaba la gente y le echábamos una cucharada de agua, ¿no? Y venían a decirle, a tocarle a mi papá y le decían
y él no nos decía nada, o sea, nosotros no nos enteramos hasta Él se después. reía. Yo creo que decía, ay, sí, una disculpa, no nos decía nada. Y ya en alguna ocasión platicábamos de no sé qué vecino, sí, al que mojaron, que no sé qué. ¿Y tú cómo sabes? Pues me vino a decir, ¿y por qué no les dijiste nada? Ay, pues solo lo mojaron, ¿no? No, eran No niños. pasa nada. Muy Ajá. alcahuete. Ajá. Sí, así. Sí, Ah. lo máximo mi papá. Sí, no. Ok, o sea, realmente tus Sí. recuerdos son muy Sí, gratos en sí, relación. sí. Ay, qué bonito. Sí. sea, ¿Quién la de- sigue? sí, ¿Quién La sigue? cara de él, así de, eso es miel sobre hojuelas y lo mío no tanto. No, o sea, mi papá, yo tengo recuerdos muy buenos de mi papá, o sea, pero también mi papá fue muy estricto, o sea, desde las calificaciones, desde la hora de dormir, desde las visitas a la casa, o sea, siempre Con mucha fue disciplina. muy, ajá. Entonces, tanto que ahora yo que veo en la diferencia con mi esposo y mi hija, o sea, veo que es como lo contrario, ¿no? O sea, tengo recuerdos, igual mi papá era el todólogo de la casa, ¿no? Que el gas, que el plomero, que, o La sea, luz, ajá. componía todo, entonces Ay, qué siempre. Y hay un video que igual lo vamos a poner, de que yo cuando me acuerdo que mi papá me estaba enseñando a manejar. Te vas a pantalla de inicio, ajustes. Pantalla de inicio, ajustes y luego ¿qué? Inicio, ajustes y no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No, llorando en la vida no vas a conseguir nada. Y de aquí no te paras hasta que cambies ese fondo de pantalla por el de Piolín. Y cuando me pide ayuda con el celular, pues doy yo. Porque yo recuerdo mucho que mi papá cuando me enseñó a manejar, o sea, él me enseñó a manejar estándar. No, o sea, era un no, clutch, primera, y yo sí, o sea, y ahorita así de que, oye, ¿cómo le hago aquí en el celular? Y entonces me acordé mucho de ese video. Así de, te y sí, o sea, igual, en mi caso, mis dos papás trabajaban mucho, entonces como que trataban de Dividirse, como de dividirse. compartir. Entonces, yo creo que para la época en la que nos tocó, o sea, mi papá como que le entró a todo, o sea, él nos peinaba, él nos cocinaba, y esas son cosas que yo le cuento a mi esposo, o sea, de que yo sí tengo un recuerdo de que mi papá nos cocinaba, nos peinaba chueco pero o sea, como que yo veía que otros papás no lo hacían y mi papá sí lo hacía a su modo, porque él siempre fue súper rudo, o sea, mi papá era cero cariñoso, o sea, era como a su manera, ¿no? Así de que, te preparé esto, pero a su manera, o sea, era como su forma de decirte, te quiero mucho. Oye, y el así. colmo, porque les tocó. Y aparte tres Tres mujeres. Sí, bien rudo. Entonces sí era así como la parte ruda, y hasta la fecha, o sea, pero no sé, o sea, nosotros somos como todas, bueno, no, una de mis hermanas no, pero como que, pues no sé, aprendes porque mi mamá siempre sí fue muy de hablar, creo que todas somos la parte de mi mamá. Y O sea, pues, tu mamá sí ha sido muy cariñosa. ajá, o sea, como que mi mamá, a pesar de que siempre estaba trabajando y todo, pues, o sea, mi mamá era como la parte, hasta de los permisos, ¿sabes? De que no sé, dile a tu papá, y nosotros, pero por favor, tú dile, convéncelo, así. No, lo que diga tu papá, y nosotros, no, si tú le dices que sí, así. O sea, como la parte alcahueta, ¿no? Sí, sí. Pero sí, o sea, mis recuerdos son, a pesar de que él siempre fue muy estricto, son muy buenos. Y ahora yo le decía a mi esposo, yo tengo muy buenos recuerdos con mi papá, y eso que mi papá era como muy a su manera, muy cuadrado. Imagínate los recuerdos que va a tener mi hija tuyos si tú eres así súper consentidor, súper noble, súper, o sea, hasta te pasa. Entonces yo creo que sí, cómo te marcan, o sea, si yo me acuerdo que mi papá me hacía el lunch, y a pesar de ser así como tan serio y eso, Ajá, sí. imagínate, o sea, nuestros hijos, todo lo que van a recordar ahorita, que tienen papás súper presentes, porque yo creo que los 4 papás de nuestros Sí. hijos son muy involucrados, y cómo va cambiando la dinámica, las circunstancias, o sea, como que ellos tratan de estar ahí, y hasta los niños los piden, ¿no? O sea, yo a veces de que, o sea, mi hija es así, ¿dónde está mi papi? Es como, lo necesito casi. Sí. Y digo, sí se siente padre que sea una figura tan presente. Sí. Sí, yo creo que eso buscamos todas, ¿no? Que de repente yo también hasta presiono a Paul
¿de qué te está hablando, no? Y es que ahora en estos tiempos con el teléfono, Sí, híjole, se yo distrae veo que más los hombres que las mujeres son fans del teléfono. Y Paul es uno de ellos. En el Así, baño. le encanta el teléfono. Le digo, es lo que más amas en el mundo, tu teléfono. ¿Por qué no lo suelta? Entonces las niñas le están hablando y le digo, te estoy hablando, porque ni siquiera las escucha, porque está aquí embobado viendo no sé qué. Sí. Y así es. Entonces en esos tiempos eso sí ha cambiado Sí. bastante, ¿no? Con la tecnología. No sé Sí, qué y además, o sea, sí. sea por diversión o por trabajo también, ¿no? Porque de repente ya llegaron del trabajo y están con mensajes, que el correo, que Pero esto, que lo obviamente otro, y se distraen. anticipas, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de Pedro, siempre es, voy a estar contestando unos mensajes, voy a hacer unos movimientos, no sé qué, entonces saben perfectamente que es para eso. Sí. Entonces, con sobreadvertencia, pues ya también ellos, ¿no? Como que no le toman la importancia de desatención, ¿no? Ujú. No, a mí sí me pasa más eso, o sea, porque mis hijos son más chicos, yo creo, no sé, pero los míos sí, aunque les digas que vas a trabajar, están es más difícil. Sí. Y más con papá, o sea, si ahí Sí. llegó a la casa a las 7 de la noche y tiene media hora de llegar y ya le están, ¿no? El otro, pues claro que le están ahí exigiendo que ya les pongan atención a ellos. Sí. Sí, se dan cuenta. Sí. Y bueno, bueno, en mi caso, pues mira, yo a la fecha, al día de hoy, yo adoro a mi papá, ¿no? Pero igual también viene como de una escuela, ¿no? O sea, siempre los recuerdos que tengo de él es que siempre fue demasiado estricto conmigo. En la escuela, sobre todo, siempre era, o sea, mira, desde que nosotros nacimos, yo nací en la Ciudad de México, pues sus trabajos también le demandaban pues mucho tiempo y las distancias entre la casa de mi abuela, porque ahí está la mayoría de mi familia, en la Ciudad de México, pues eran muy largas. Entonces, los fines de semana solamente estaba con mis papás y todo el resto de la semana pues me criaron en casa de mis abuelos. Entonces, mi abuelito y mi abuelita eran quienes cuidaban de mí, ¿no? Ya hasta los 5 años que regresamos a la ciudad de Oaxaca y pues también, ¿no? Los dos, mis papás trabajaban cada quien por su lado. Entonces, yo más bien recuerdo una dinámica, pues siempre, ¿no? De escuela, o sea, de guardería, escuela y ya en las tardes, pues el resto de la tarde, pues con mi mamá. Y ya después, conforme iba creciendo, o sea, la presencia de mi papá siempre fue muy estricta. Mi papá era muy, o sea, de sentados, derechos, no agarran cubiertos, la boca cerrada, ¿no? Era como muy de la disciplina. Sí. Entonces, a tal grado que, o sea, mi mamá, por ejemplo, era de, yo sirvo, ustedes coman, y ya que se levante tu papá, o sea, que ya terminen, yo me siento. Entonces, también como que esa parte inconscientemente también, bueno, ahorita es porque pues te sientas y mamá quiero esto, mamá, entonces mejor terminas de atender ¿no? Y con más calma comes. Pero eso hacía mi mamá porque mi papá era demasiado estricto. O sea, pero hasta con ella, ¿o qué? ¿A ella también le decía? Así de... Mira, nunca, o sea, así como tal cual con mi mamá, no, pero pues obviamente mi mamá sabía, ¿no? Entonces, para no entrar en temas de, lo que sí recuerdo poquito es que a veces llegaban esos roces de, a ver, a mis hijas no les hables así. Pero más en el sentido deportivo, porque también cuando empezábamos a hacer deporte, yo practiqué gimnasia, voleibol, o sea, varios deportes, y todo iba bien hasta que mi papá se metía y era de, a ver, sí, por ejemplo, voli, ¿no? Íbamos a la calle, o sea, a practicar en las canchas, con la pelota de básquetbol, tras me remataba y pues yo siempre llegaba con los brazos negros, o sea, de los moretones. O sea, pero era con el afán de hacerme, o sea, dura. Claro, ¿no? aguantadora. Deformarme. Entonces, quizá pudo haberlo logrado, pero mi mamá intervenía, ¿no? Entonces ahí como que yo sentía los roces y al final de cuentas como que ya era más bien como que no querer hacer más para evitar a lo mejor esas circunstancias y pues decidí salirme del deporte, ¿no? Entonces por eso traigo ahí un tema cuando me tocan de competencia. O sea, me cuesta porque implica mi preparación, pero también implica que mi disciplina, qué tanto me esfuerzo, qué tanto... Y se me viene mi papá a la mente, ¿no? Entonces, pues no sé.
o sea, realmente, pues no lo tomo a mal, pero sí siento que por ahí el exceso de disciplina o como de querer hacerme la mejor, creo que en ese momento sí a mí me conflictó un poco, ¿no? Ahorita, a la fecha de hoy. Y igual en la cuestión de escuela, siempre desde chiquitita, en escolta, siempre, o sea, nunca un 9, o sea, siempre fui de Santo excelencia. Dios. Sí, y siempre. hasta la fecha. O sea, siempre, pero porque sí me acuerdo de mi papá, ¿no? Entonces, llega un momento en el que mis papás se separan y yo creo que en ese momento mi papá como que, no sé, hablando por él, no sé, a lo mejor se quitó un poco esta armadura de ser el que disciplina, ¿no? Y como que empezamos a disfrutar más esos fines de semana, que también pues iba a la casa y vámonos a pescar con sus amigos. O sea, hay un amigo muy especial en él, entonces, que lo quiero como tío. Entonces, pues era de vámonos, ¿no? A pescar, vámonos a las presas, vámonos, acompáñame al fútbol. Entonces, ahí más, ya cuando estaba fuera de casa, yo lo sentí como más cercano y como más involucrado bueno, o sea, más relajado, ¿no? Entonces, te digo, pues en la parte de mi niñez como que fue esta parte equilibrada de que a lo mejor conocer la disciplina excesiva de mi papá y por el otro lado, pues esta parte más noble, ¿no? Más divertida, digamos así. Y ya de ahí, ya para terminar en este pedacito, pues ya mi papá, lo único que sí recuerdo muy bien es que mi papá siempre me delegó y me confió en mí, ¿no? O sea, ya cuando estaba yo en adolescencia y demás, o sea, con él fue al primero que acudí a un bar, ¿no? O sea, me invitó con sus amigos más cercanos, salimos, me pidió, me acuerdo, mi primer cóctel, ¿no? Y trova. Entonces yo recuerdo que me acabé ese cóctel y eran las 10 de la noche y yo, o sea, dormida en la mesa. Pero digo, esos recuerdos que te marcan hasta el manejar, o sea, esas cositas, pues sí, son como que en automático sabes que las tiene que hacer papá, ¿no? Y sí, creo que en esas cuestiones no faltó su participación, ¿no? Una cosa es como papá y otra cosa ya es como abuelo, ¿no? Sí, claro. Todo Sí. lo que yo vi en mi niñez ahorita de abuelo es Totalmente diferente. Exacto, pero Sí. también de ahí aprendí mucho, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, al final de cuentas lo que somos ahorita y lo que queremos, pues radicó muchísimo en cómo fue nuestra formación. Y hablando ahorita en el tema de papás, pues también eso hicimos, yo creo, inconscientemente un checklist al momento de elegir a nuestras parejas, ¿no? Y sí, por ahí hay varias que yo decía, sí, no, y sí. Sí, no, pues en mi caso creo que ya varios saben que pues yo crecí sin un papá biológico, Ujú. que quien cubrió esa figura paterna pues fue mi abuelo, ¿no? Mi abuelo igual, o sea, la verdad es que yo creo que siempre rescatamos como cosas buenas, ¿no? Para que como que quede lo malo por ahí escondidito. Y recuerdo mucho, o sea, entre todos los temas de mi abuelo, que él siempre, cuando estaba bien, me llevaba, por ejemplo, al deportivo. O sea, ¿no? Lo recuerdo mucho enseñándome a nadar. Le conté ya la historia también a mis hijos de cómo me enseñó, porque también era bien rudo. Que un día sí llegamos al deportivo, yo iba así con mis salvavidas, ¿no? Y él así de, quítate tus salvavidas. Y yo, o sea, sí me acuerdo perfecto de que hice el berrinchazo, porque me aventó a la alberca y ya que estaba yo ahogándome, Ah. el cinturón, él lo agarraba y me dijo, muérdelo. Ay, porque era literal de a perrito, así de como me enseñó, me empezó a decir así, y entonces él iba en la orilla de la alberca, y yo así, ¿Y qué te dijo? Pero aprendiste, ¿sí o no? aprendí, ya después competía yo, ganaba primero. No, sí, entonces sí era rudo, pero también me llevaba, o sea, él era el que me llevaba al circo, tengo mis fotos ahí de estas de que ves así de contraluz, ya sabes. Sí, entonces tengo bonitos recuerdos con él. Algo que nunca he contado y que también lo quiero tomar como para un programa en especial, es que mi abuelo era alcohólico. Bueno, dicen que el alcoholismo perdura para siempre, ¿no? Él ahorita ya lleva más de 10 años sin tomar. Yo pensé que nunca iba a lograrlo, la verdad, pero estoy muy contenta de que haya podido y que ya lleve más de 10 años sin beber el alcohol.
Entonces también está esta contraparte de que yo recuerdo cosas muy bonitas con mi abuelo, Como muy... pero como era también él esa persona que me resguardaba, que siempre estaba para mí, o sea, de repente sí también tengo esos recuerdos de que yo llegaba, ¿no? O sea, de niña o de adolescente, a querer estar con él y que llegaba a su negocio y lo encontraba tomado. Entonces sí, ese recuerdo yo creo que es de los que, ay, ya quiero dejar por ahí a un lado, pero sí. también yo entiendo que es parte de lo que a mí me construyó, ¿no? Ujú. O sea, porque la verdad es que sí soy muy exigente en ese tema. O sea, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo mi esposo hubo un tiempo que empezó a llevarse más con algunas personas que tomaban bastante, entonces como que sí se estaba mal acostumbrando de repente, ¿no? Y entonces sí, o sea, como que claramente estabas muy puse el sensible a ese límite, tema. o sea, no, estoy, o sea, Sí, sí, claro. claramente sé que en mi casa, o sea, un alcohólico en la vida, pues, ¿no? Y menos pues, ser tan permisiva en ese En ese aspecto, ¿no? O sea, que sé que hasta dónde sí, hasta dónde ya no, y sí se lo digo. Entonces creo que ese tema, así como viéndolo desde un punto de vista que me haya ayudado a mí a construir, pues sí, es a construir ahora mi familia, ¿no? Ujú. De saber esto sí, esto no, y sí, a poner límites, sobre todo, porque como decían hace rato, nosotras creo que somos mamás que sí hemos logrado hacer cambios. ¿Por qué? Porque a lo mejor hemos estado invirtiendo en nuestra salud, en nuestro bienestar, ¿no? O sea, hay personas que sabemos que no y que se siguen trayendo esta rachita, ¿no? De así crecí y así voy a continuar porque no se dan cuenta que es algo que no les hace bien y están tan acostumbrados a vivir así que así se mantienen porque no trabajan, ¿no? En sí mismo. Pero entonces esto que decía Semi de tuvimos esta parte, pero ahora con nuestros esposos sí estamos haciendo el checklist de, esto tiene, pues sí, nos hace más exigentes y todo, pero también conscientes de que queremos este cambio. Claro, claro. Entonces sí, y pensando en eso, antes de venir, la verdad es que yo me estaba quedando a pensar, a ver, o sea, yo soy la única que no creció con papá biológico, pero luego pensando en algo que nos, bueno, que las hiciera coincidir, dije, a ver, o sea, tus papás se separaron, ¿no? Sí. Tus papás también se separaron. Sí. Tus papás. No. ¿Siguen Entonces, juntos? bueno, El ping pong. no sé por qué un día O me sea, es que mi mamá vivió un tiempo fuera y ahorita están, bueno, juntos pero separados. ya revueltos. Ya. Entonces, o sea, como que yo creo que también eso ha ayudado a que mi mamá ha estado lapsos muy largos fuera Ya. y ya. Ok. Y bueno, no sé para ustedes cómo fue, porque, o sea, ahorita Vivian, o sea, digo, como que este programa yo quiero que se trate, ya saben, de contar también lo que no estuvo tan bonito, ¿no? Entonces, Sí. no sé, yo creo que cuando hay una separación entre mamá y papá es porque algo está pasando y a lo mejor también papá tiene sus cositas, ¿no? Pone de su parte, Sí, pues. en mi caso, mis papás se separaron cuando yo tenía 13 años. Y pues se separaron porque pues las cosas ya no funcionaban, ¿no? Dicen, yo no me consta, que mis papás se peleaban constantemente en las madrugadas y que quien se despertaba era mi hermano. Yo tengo el sueño súper profundo y yo ¿En ni serio? ¿Nunca te cuenta diste me daba. Entonces mi mamá nos platicó, ¿no? Cuando se separaron, no, pues es que nosotros ya no nos entendimos, nos peleábamos mucho y decidimos separarnos, ¿no? Hubo una gota que derramó el vaso y dije, y mi mamá se fue de la casa. O sea, ¿Ella fue la que se fue? ella se fue de la casa, nosotros nos quedamos con mi papá y mi mamá se fue a vivir en unas condiciones pues no a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿no? Ok. Entonces, primero se fue a vivir como a su oficina, porque a su bodega, lo de Mundo Mágico, ahí en su oficina, ahí vivía, ¿no? Y nosotros intentamos irnos con ella, pero no era muy incómodo para nosotros porque no teníamos como nuestro espacio, nuestro cuarto, que ya estábamos acostumbrados a tener nuestro espacio, Sí, nuestro claro. cuarto. Y no, finalmente nos quedamos con mi papá, ¿no? Y de ahí, pues, algo que a lo mejor no estuvo tan bien de parte de mi papá es que nos dejaba hacer lo que quisiéramos, literal. O sea, ¿No les yo ponía no sé, límites? no, yo no sé cómo
yo estoy viva ahorita, porque, o sea, a mis 13 años, pues no, era una niña, ¿no? Pero cuando tenía 14, 15, me acuerdo que yo era súper tímida en la escuela, no quería tener amigos, no quería, mi papá quería, ¿no? Tenía una amiguita en primero de prepa que su mamá era paciente de mi papá. Ok. Entonces iba seguido al consultorio, el consultorio estaba en la casa, o sea, estaba el consultorio y adentro estaba la casa. Entonces ella le preguntaba a mi papá, ¿y está Vivian? Y mi papá sí, y venía mi papá, te habla Ale, no sé qué, y yo, no, dile que no estoy, porque ella me quería, teníamos 15 años creo, y a ella le gustaban los chicos, ya andaba ahí, y a mí no me gustaba nada, y me preguntaba, con el rebozo todavía. me preguntaba, ¿pero quién te gusta? Y yo, nadie, pero es que ¿cómo puede ser que Esa Ale era yo. Y entonces me hablaba por teléfono y yo le decía a mi papá, no, dile que no estoy. Y dice, no le voy a decir mentiras. Primero me presionaba para que me fuera al cine, para que me saliera con ella, porque ella no me dejaba, o sea, a pesar de que yo me la escondía, no me dejaba. Decía, y bueno, la voy a transformar. Al final sí, mi ¿no? proyecto. Al final sí, de repente me iba con ella a su casa y un poquito, pero nunca agarré la onda hasta que ya tenía como 16. Entré a una escuela, conocí una amiga que era un reventón y pues me reventé, ¿no? Wow. Ahí sí. Entonces mi papá no me decía nada, no me buscaba, no me hablaba en la madrugada, a las 12 de la noche, 1, y mis amigas, ya me tengo que ir, ya vinieron por mí, y yo, pues yo aquí me quedo, ¿no? Yo me podía amanecer. ¿Cómo? Sí, ¿Y y mi papá no me hablaba, no se daba, no sé si no se daba cuenta, ¿no? ¿Cómo? No iba por mí. ¿Y cómo te regresabas? Bueno, pues es que a veces yo Entre tengo mi amigos. mejor amigo, ¿no? Entonces ahí a veces me quedaba a dormir en casa de mi mejor amigo. Él tiene un hermanito chiquito y siempre me mandaban a la cama del hermanito y con su mamá y mi mejor amigo y su hermanito, ahí yo me quedaba. Entonces, y siempre salía pues cerquita, ¿no? Vivía en la colonia Reforma, entonces caminando llegábamos a todos lados, sí. o teníamos amigos que tuvieran carro y nos llevaban o así, ¿no? Pero mi papá ni en cuenta. Al otro día me despertaba y me dice, ¿dónde andabas? No, que fui acá y que fui allá y que no sé qué. O llegaba caminando a las 6 de la mañana yo y mi papá despierto, ¿dónde estabas? Me quedé en casa de mi amigo, no sé qué. Y me decía, avisa. Era todo. Ok. Todo. Y mi mamá ni en cuenta. Luego ya como a los 17, 18, ya decidí irme con mi mamá, ya estaba como más en forma, viviendo en una casa, ya podía tener yo mi espacio y me fui a vivir con ella, de lunes a viernes. Pero el sábado y el domingo me quedaba con mi papá. Y te seguías reventando. Pues sí, mi mamá. Fiestas. Sí, yo de 16 a 18 llevaba 2 años de hacer lo que quería y llego con mi mamá y me decía, a las 11 de la noche y yo, mejor me quedo con mi papá. No te la creo, Sí, no te hubiera te lo creído juro, te lo esta. juro. Nadie te lo Pues sabe. Era la única niña de mis amigos Que que me tenía podía toda la quedar y libertad. así, y se sorprendían, ¿no? Pero yo me sorprendía de que ellos les hablaran, porque pues eran las primeras veces, ¿no? Y así era demasiado, y entonces a veces digo, no sé cómo estoy viva, o sea, porque nadie me cuidaba, nadie más que mis Tú, amigos, tú yo y mis misma. amigos, mi hermano, salía mucho con mi hermano, porque como nos llevamos 1 año y medio, Bueno, tenemos ya muchos por lo amigos menos en así te común. cuidaba. Ajá. Yo creo que inconscientemente eso es yo creo que eso es algo ahí subliminal de los papás, o sea, porque te decía yo que también cuando yo empezaba mi vida de fiesta, ¿no? O sea, mi papá fue, ¿no? El primero que me llevó. Entonces yo me acuerdo así de las palabras que puedo rescatar y que a lo mejor por eso están en mi subconsciente, es pues que, a ver, tú eres libre de hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. El detalle va a ser las consecuencias que van a llevar tus actos, ¿no? El día de mañana. O sea, ok, si tú decides hoy tomar y ponerte hasta las chanclas, bueno, fíjate qué consecuencias vas a tener el día de mañana, en boca de quién, qué van a andar diciendo, ¿no? ¿Qué problemas te va a traer en casa, con tu mamá, con tus amigos? ¿Qué van a estar hablando de ti? ¿Qué te van a estar haciendo? O sea, siempre haciéndome consciente del acto y de la responsabilidad que trae o la consecuencia que trae, ¿no? Entonces como que, ¿no? Dice, a ver, y yo, pues al final de cuentas a mí no me haces daño, o sea, el daño te lo vas a hacer a ti y lo que te va a costar limpiar tu imagen,
el día de mañana, ¿no? Entonces como que, o sea, no sé si era como que subliminalmente me estaba diciendo, fíjate, ¿no? ¿Pero tu papá iba por ti? En algunas ocasiones sí, en algunas otras era de, no, ¿sabes qué? Me van a llevar, ok, y también desde ahí sin meterse siempre me dijo, a ver, yo confío en ti, ¿no? Depende de ti el que tú eches a perder esta confianza, Sí. ¿no? Entonces como que, pues el peso de que, ¿no? Este tipo de libertad y que de repente sí, pero si fallas, o sea, el dolor va a ser, ¿no? O sea, Sí. me lo hacían más como hacia mi persona y pues hacia el faltar a mi casa, ¿no? Entonces, y siempre él me daba el voto de confianza, ¿no? Entonces a veces no peleaban tanto porque también mi mamá así como que, ok, a pesar de que era celosísima, ¿ves? ¿No? Sí. Que les he comentado, pero sí, por ejemplo, en el hecho de salir, los dos me brindaron siempre como esta parte de la confianza. Sí, a lo mejor las bases sí estaban ¿No? muy bien o sea, sentadas. como que sí sales y todo, pero sí, Sí. algo como que decían, no, ¿sabes qué? No, a ver, ¿quién va a manejar? Ah, ok, ¿no? O de repente Sí. ya como, o sea, entre sí, pero siempre consciente del cuidarte para Sí, es poder verdad. llegar bien a la casa, ¿no? Sí. Pues bueno, eso a mí me pasó, entonces... Sí, ahorita que dices, me estoy acordando que cuando empecé a agarrar el carro, pues él me lo prestaba, ¿no? Después de mucho berrinche que le hacía, porque nunca me lo quería dar, porque ya sabía que me iba a ir al antro, al bar, o así, a la casa de alguien. Cuando me lo llegaba a prestar, yo sí cuando salía de la fiesta y me sentía un poquito mareada, aunque sea un poquito, dejaba el carro ahí y les decía a todos, vámonos en taxi, no puedo manejar. Muy y consciente. neta, lo dejaba el carro ahí Sí, y era ya nos responsable. íbamos y ya el otro día a la mañana pasaba por el carro. O sea, ahí Pero está sí, su o sea, sí, semillita. sí, sí es verdad, ¿no? A lo mejor sí estaban muy bien, las bases muy bien sentadas y por eso no me morí, porque no manches. Tú no quitas el dedo del renglón del tema de la Algo muerte. te pudo haber pasado, ¿no? Sí, sí, sí. No, en mi caso sí fue, o sea, nosotros crecimos casi en provincia, entonces mi papá sí era así de que no, después de las 11 ya no puedes entrar, o sea, si llegas a las 11 te cierro. Yo sí recuerdo perfecto que le echaba seguro y le tenía que hablar a mi hermana para que ella saliera a abrirme, porque mi papá era de que, digo, nunca me pasó de que me dejara afuera, porque siempre me abría mi mamá o mi hermana, Ay, mi pero papá ya el sí otro decía, día. tú sabes a dónde te quedas. Entonces, o sea, yo dije, ¿qué va a pasar? Me voy a quedar en la calle. Y me iba corriendo, ¿sabes? O sea, de que yo le tenía miedo de que mi papá me decía, vas, pero a las 11 ya tienes que llegar aquí. Claro, obvio, había reglas, o sea, era nada más el hecho de que tan seguido eran mis permisos de quiero fiesta, ¿no? Pero sí, también obviamente me decían a tal hora y, Claro. y sí, era el pavor de, ay, sí, en este caso no estaba mi papá, pero ya con mi mamá, o sea, era nada más, y sin que me regañara, o sea, nada más era mi mamá La verme, y miradita. yo, ya, mi cara para pedirle permiso en la siguiente, ¿no? Sí, Entonces sí, pero sí. Y sí recuerdo Sí. eso de que, o sea, y ya con mi hermana, la más chiquita, por ejemplo, yo le decía así de, ay, ya, ¿por qué no le haces así? Sí, no sé si yo porque fui la primera o así, o sea, pero mi Sí, hermana sí. ya eran como más permisivos, ya vivíamos aquí, ya pues era diferente. Entonces yo así de, o sea, salía de fiesta, pero pues ya 10:30 se me apagaba la fiesta porque tenía que... Ni como Cenicienta. ¿Y no te pues, escapabas? No, fíjate, o sea, no recuerdo, o sea, yo creo que empecé así como a ir de fiesta ya más grande, o sea, Sí, después de como prepa. que, ajá, como en cuando entré a la universidad creo que fue así de que, pero en la prepa mis fiestas se acababan temprano, pues, o hacía como, o diles que vengan a la casa si quieren. Y entonces ya las invitaba a la casa, se quedaban a dormir y todo, y pues, hacíamos lo que podíamos. Pero sí, nunca fui hasta la uni. Hasta la uni me dio desate. Sí, bueno, y entonces, por ejemplo, de todo lo que estábamos comentando, no sé, ¿ustedes se han puesto de verdad alguna vez a pensar así de, esto jamás permitiría que, por ejemplo, mi esposo como papá hiciera con mis hijos? No sé. O sea, yo, por ejemplo, sí he pensado en que obviamente llegar a los golpes, pero así mal plan, ¿no? O sea, estamos muy conscientes de que queremos un hogar pacífico, un hogar tranquilo, donde todos nos sintamos bien. Sí, bueno, fíjate que creo que hablando del checklist, ¿no? Obviamente viene ahí como de los primeros lugares.
Pero creo que cuando nosotros decidimos ser papás, obviamente yo ya sabía, digo, lo que me dio ese paso a decir sí, me regreso de donde estaba por formar una familia con él era eso, porque teníamos estas mismas bases sólidas y de familia y el contexto de familia, él ya tenía ganas de formar una familia, yo de cierta manera también. Me gustaba su forma de ser, su responsabilidad, o sea, me gustaba mucho su entorno, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos a platicar y demás, y empezamos a tener también, pues, esta parte de las reglas, no de las reglas, sino de nuestros propios acuerdos en cuanto a la formación y crianza de nuestros hijos, ¿no? Entonces, íbamos muy empatados con la forma de ejercer nuestra paternidad y maternidad con nuestros hijos. Obviamente el tema de los castigos, el tema de las correcciones, de la educación, pues sí es un tema que teníamos que tocar precisamente para apoyar esta parte de nuestras correcciones, ¿no? Específicamente. Entonces, digo, gracias a Dios, te digo, o sea, con el primer hijo, sabes que es todo maravilloso, claro, con todos, pero es como que te la ponen tan fácil que por eso te animan con un segundo y dicen, pues mira, ¿no? O sea, nada más dices no y está bien, o sea, sale, ¿no? Fuimos muy amorosos, cada uno carga también muchas cosas también de chicos, entonces, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de Pedro, en la cuestión de demostrar cariño, pues sí le costó mucho, o sea, fue un proceso también muy largo, pero a partir de mis hijos, o sea, hizo también un cambio increíble de un tiempo para acá, ¿no? O sea, se vio mucho más involucrado, cortó cosas que cargaba de antes y se dejó, ¿no? Entonces, ya te digo, en la cuestión de los acuerdos, sí con el segundo hijo, que ahí fue donde dijimos, espérame, sí, a ver, entras tú, entro yo, pero lo que digas tú o lo que diga yo se respeta y se apoya, ¿no? Nada de que pues tú castigas o tú levantas la voz, regañas y de repente si se refugia contigo, pues no es como que sí, vente, sí, él es malo, o sea, no. Entonces tenemos que reforzar, sí que sea a lo mejor su protección en ese momento, su refugio en ese momento, pero solamente como refugio. O sea, déjalo que a él le pase, que procese, que sienta y que esté consciente de que sí hizo mal y que por eso recibió una llamada de atención. Tú la refuerzas es que está bien, o sea, tu papá hizo esto, ¿no? O tu mamá está bien, o sea, mejor tranquilízate y ahorita platicamos. Entonces, creo que esta dinámica nos ha funcionado, obviamente sin llegar a subir el nivel de violencia, ¿no? Como tal. Entonces ya cuando, digo, Pedrito es un caso especial, un poco más retador, entonces cuando ya nosotros dijimos, ¿sabes qué? Hasta aquí es donde nosotros podemos, ya no podemos dar el siguiente paso porque ahí sí ya sería algo, o sea, terminaríamos mal. Entonces fue que tomamos esta decisión y ahorita, pues, por ejemplo, Pedrito va a apoyo psicológico, ¿no? Se apoya con una psicóloga, va a sus terapias, encantado, trabaja mucho el tema de frustración, o sea, ha habido abismalmente un cambio increíble y no es que lo estuviéramos haciendo mal, simplemente es que Pedrito es una bomba de emociones, entonces, ¿no? Siempre está al tope de quererlo y a veces no son las formas, ¿no? Entonces también es enseñanza para nosotros, pero creo que sí sirvió mucho esta parte del apoyarnos, como en la cuestión de crianza y los acuerdos, de si tú regañas, está bien, ¿no? Aunque creo que ha habido más correcciones para mí que yo diciéndoselas o haciéndoselas a él, ¿no? Porque yo te digo, suelo levantar la voz mucho. Claro, o sea, ya cuando de plan, entonces no me interrumpe en ese momento, termina que yo, o sea, espera que yo termine esta parte de, a ver, niños, ya les dije, a ver, nada. Y ya después que, sí, mamá, ya se acerca mi esposo y, a ver, para la próxima, bájale un poco, no grites tanto, porque, ¿no? Y yo, sí, está bien, ¿no? Entonces, pero te digo, creo que han sido más mis errores que en ese aspecto que, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de llegar más allá de un grito y más bien lo prohibido es las palabras ofensivas, sí, no existen en nuestra familia, o sea, cero ofensivas, cero de meritar, ¿no? De decir, es que tú eres, no, jamás, o sea, en un regaño es solamente la llamada de atención de algo que no está haciendo bien,
pero jamás llamándolo de otra forma, de, ay, eres tal, pareces tal, o comparaciones, fulanito de tal y tú, o sea, jamás. O sea, eso es de entrada una de las reglas que no, o sea, no se permiten ni de su parte ni de la mía. Entonces, creo sí, que... a mí de repente me ha costado un poco de acuerdo, o sea, sí hablamos mucho, tenemos muy buena comunicación en relación a que la verdad ni él ni yo nos quedamos callados, Uh-huh. pero a mí lo que me cuesta mucho, y sí se los he contado, es que de repente él llega del trabajo, ¿no? Y entonces mi expectativa es, no has estado con ellos, o sea, tenles paciencia, estate bien con ellos, bla, 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 bla. Y de repente él es muy impaciente, entonces lo hacen enojar muy rápido. Y yo no me puedo quedar callada en el momento. Y entonces empiezo delante de los niños, o sea, no, pero es que no le hagas así, pero es que ¿por qué le estás haciendo así si no era para eso? O sea, entonces empiezo ahí, ¿no? ¿Y tus hijos qué hacen? ¿Están así? O sea, mis hijos, sí, yo no, o sea, se ve que se ponen súper atentos. Les estaba yo diciendo el otro día lo que me dijo Andrés, que Andrés el otro día estaba con Elisa, como que se estaban retando a hacer algo ahí en el barandal de mi casa, de las escaleras, y estaba Andresito a punto de hacer algo muy peligroso cuando salgo, y lo veo, entonces le empecé a llamar la atención, pero sí me enojé mucho, o sea, creo que yo me enojo mucho cuando veo que están haciendo algo que está poniendo en riesgo su integridad física. Entonces ese día el Andrés andaba con su pie encima del barandal, o sea, en el segundo piso, y dije, ¿qué piensa hacer, no? Entonces sí lo empecé a regañar y sí le dije algo que no debería, le dije, no hagas tonterías, o sea, tú eres un niño muy inteligente como para andar haciendo estas tonterías. Y que me contesta, pues tú también haces tonterías porque te peleas con mi papá. Y yo, pero mis tonterías no ponen en riesgo mi vida. Pero entonces ahí me di cuenta que a lo mejor, y pues yo según, ¿no? Ellos están en su mundo, No. pero no, claro que no, pues están viendo que ya estoy ahí en riña con mi esposo. Y digo, pasa y como que ya, o sea, no es que él y yo nos quedemos Y enojados ni siempre. nada, pues, pero sí me cuesta mucho y es algo que tengo que trabajar ahorita. Y yo creo que es algo que nos pasa, bueno, a mí también me ha pasado y vas mejorando porque te vas dando cuenta cuando el niño te dice, dices, ay no, la estoy regando. Por ejemplo, en mi caso, igual mi hija chiquita es la que más cuenta se da de eso, ¿no? Y la que más me dice, es que tú siempre regañas a papá, y es que tú, papá, y es que tú... Ya sabemos el mando de quién está. Y entonces digo, no, pues ya no tengo que Ya no lo decirle voy a regañar. eso enfrente Sí. de ellas, ¿no? Pero es que finalmente son cosas que yo a veces digo, es que si no le digo ahorita, se me olvida después, ¿no? Y O por va eso no me continuando. aguanto. Ay, Ajá. O sí. somos así de que no me voy a guardar nada. No me voy a decir. Sí, Sí, a mí sí, también. pero enfrente de los niños no, porque sí se dan cuenta y ellos ven que no está bien. Claro, se dan cuenta y Ujú. también Las como niñas que me tú dicen- le quitas esa autoridad al papá también y en su momento también es importante que él tenga su lugar, porque sí es cierto, creo que yo soy muy dominante y precisamente esos temas a mí me hacen estar sí, ¿no? O sea, el que mi abuelo fuera alcohólico, el que de repente había momentos en mi vida en que me sentía muy triste, muy sola, como que ahora quiero abrazar a mis hijos y así de que nadie te va a hacer sufrir, ¿no? Y por eso me pongo así. La Pero pues defensiva. sí, tengo que. Ay. Sí. También un checklist importante es como, bueno, yo notaba, o sea, porque yo también así como en mi casa era así de que mi papá sí era súper enojón y entonces cuando estaba enojado era así, no, así, ¿no? Entonces yo a veces como que siento que cuando me desespero hago lo mismo y me recuerdo eso. Ya. Entonces como que me regreso a eso y yo, o sea, como que a mí así me educaron, pues, o sea, de que yo ya sabía que si hacía algo malo, mi papá iba a llegar y me iba a gritar, iba a explotar o a decir, oye, ¿por qué haces? Entonces como que me regreso a eso y veo que Omar se da cuenta. Entonces él como que, a ver, ven, vamos a caminar. Entonces, o sea, ahí yo palomita para él porque yo no le tengo que decir nada y él se da cuenta que como que estoy en una crisis que también Sí. lo he trabajado. Sí, que te estás remontando a algo que fue Ajá. parte de tu crianza. Sí, o sea, y Que obviamente no quieres repetir, pero que te está costando. Sí, o sea, y no hablemos de que si fue buena o mala, pero pues no quiero repetirla, ¿no? O sea, no quiero que
no es necesario, creo que no era necesario, es más eso, o sea, como que a lo mejor me pudo haber dicho de otra forma y yo lo hubiera entendido igualito, pero pues era su forma de educar de ellos, de su época, o no sé, o sea, ahorita ya lo entiendes con terapia y muchas cosas, Sí. pero quieras o no, a veces lo repites. Sí. Y entonces, o sea, para mí sí fue importante, o es importante que como que esa corresponsabilidad de él, y de que se da cuenta y de que, a ver, mamá, o sea, de como que él se da cuenta que yo siempre estoy con ella, ¿no? Entonces como que llega un momento en el que, otra vez, te dije que eso no, o sea, yo tengo un toddler, entonces es como salvándome la vida 24/7, entonces así de, a ver, vayamos al parque en lo que mamá Se toma su desestresa. tiempo. Sí. Y yo así de que, Ups. o sea, eso sí, siempre se lo he reconocido y después, o sea, ya en la noche cuando ya duermo mi hija le dije, oye, lo que hiciste hoy, súper bien, gracias. Entonces yo creo que eso también es muy importante. Sí, Sí. fíjate que en alguna ocasión, digo, en automático, ¿cómo hacemos eso en automático, no? De que de repente ya se nos va algo de control o ya no nos hicieron caso y están, repite, y le voy a decir a papá, ¿no? A ver, papá, que te regañe. Entonces, en un principio, pues sí, ¿no? Baja papá, a ver qué pasó, pone orden y rapidísimo, ¿no? Los niños, sin necesidad de nada más con el acto de presencia. Pero a la larga después mi esposo me decía, oye, dice, no lo puedes manejar tú. O sea, no puedes, o sea, necesitas hacerte un poco, ejercer más tu autoridad. O sea, porque siento que se te está haciendo como muy fácil o cómodo el que papá te regañe. Entonces, oye, al ratito, o sea, a mí me ven, o sea, eso fue en el lapso que mientras que estaba trabajando y que llegaba la comida. Entonces también él después me decía, es que yo lo que quería era llegar a comer en casa, sí, o sea, obviamente, ¿no? Disfrutar y demás, pero pues era igual mi rachita de, es que hicieron esto, es que esto, y ahora regáñalos. Entonces, sí me llegó a decir, a ver, espérame, necesitas ejercer un poco más de autoridad tú, ¿no? Porque al final van a formarse la idea de que papá solo va a estar para corrección. Exacto, ¿no? Y ya después yo dije, o sea, sí es cierto, o sea, y qué feo remontándome que de repente aparezca papá y, ¿no? Entonces ahí fue donde también yo dije, ¿no? Entonces también dije, bueno, vamos a ayudarlo, vamos a quitarle peso, ¿no? Pues sí, o sea, a ver, no. Y no sé qué, y todavía de que yo castigo, sí, entonces ahora es refuerzo mi autoridad, pero a ver, si yo le hablo a papá, o sea, es lo que dije más 2 veces, ¿eh? Y bla, bla, bla. Entonces ya ahorita ha sido obviamente menos la carga, pero sí estaba yo cometiendo ese error de entonces hacer la figura de que papá es el ogro, cuando él no es así. O sea, el poco tiempo que en ese momento tenía era porque quería disfrutarlos. Incluso el tema cuando quisimos planear el del tercer bebecito, él quería niña porque quería tener más como el apego, como dicen, ¿no? De la niña al papá. Y cuando ya se dio a que era Rodri, el que venía en camino, dije, ay, no, pues le hice así su corazoncito en el sentido de que quería una niña para sentirse apapachado más, ¿no? Pero sorpresa que Rodrigo, o sea, ve a su papá y es papi, o sea, él, su adoración es papá, salía de trabajar y lo esperaba, o sea, el chiquititín de meses, o sea, esperaba despierto a que llegara papá, entonces como que, ¿no? Ya, ahí ya quedó todo, pero sí, le quitamos esa imagen de todo completamente de castigo, ¿no? Y así. Sí, claro. Pues bueno, como vimos, cada quien vivió una paternidad diferente, pero creo que coincidimos todos en lo que queremos ahora para nuestros hijos. Y pues muchísimas gracias, mamichis, por haber estado con nosotros, por habernos escuchado en este episodio. Esperamos que les haya gustado y también deseamos de corazón que si en su momento sus paternidades que vivieron como hijos en sus infancias no fueron pues las más sanas, las que les generan mayor bienestar, pues sabemos que ahora es nuestra responsabilidad ir sanando esas heridas porque pues queremos cortar con eso, no queremos repetirlo. Les mandamos muchos abrazos y también mucha fuerza para que puedan salir adelante y para que también ahora ustedes en sus hogares puedan brindar un hogar muy armonioso con mucha paz sobre todo. Y bueno, muchas gracias.
¿Algo qué? que quieran decir? Creo que todas coincidimos en que cuando buscamos una pareja, o sea, lejos de el amor y lo romántico, pero pensamos en formar una familia, pensamos en eso, en si queremos o qué tipo de padre queremos para nuestros hijos. Si tuvimos un buen padre, pues queremos uno muchísimo mejor para nuestros hijos. Y si no fue el caso, pues queremos que no se repita nada de eso. Entonces, yo creo que la paternidad se ejerce siempre, o sea, desde siempre y ya. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden, caminemos juntas por las diversas etapas de la maternidad, Porque todas somos Marichi.